La dama de las basuras. La veía pasar por la acera, empujando un cochecito lleno de cartones y bolsas, y de la mano de un joven que iba siempre a su lado. Mi padre tenía una tienda de electrodomésticos en la calle Isidoro de la Cierva. Enfrente estaba Galerías Preciado. Recuerdo preguntarle a él quién era esa señora y por qué hacía eso. Él no sabía su nombre, pero creía que cogía los cartones y cosas de la basura para luego venderlos y ganarse unas pesetas. Eran los años 70 o 80 del siglo pasado, del siglo XX. Me llamaba la atención esa mujer vestida de negro y con un aire de dignidad, una expresión en su cara apacible, como de quien ha aceptado su destino. Hasta que un día los vecinos de esa señora la denunciaron al ayuntamiento por el mal olor que salía de su casa. Denuncias, investigaciones, jueces, hasta que un día de octubre de 1989 los servicios sociales pidieron al juez Felipe Soler que metiese en un hospital psiquiátrico a doña Purificación de Luna y a su hijo. Posteriormente retiraron de su vivienda 6.000 kilos de basura en descomposición, putrefacta, y de ahí salía el mal olor. Purificación y su hijo vivían entre bolsas de plástico llenas de basuras y excremento y comida en descomposición que habían ido acumulando durante mucho tiempo. Tenía lo que se conoce como el síndrome de Diógenes. Tras la muerte de la anciana, se descubrió lo que algunos intuían. Aquella señora que iba recogiendo cartones y bolsas en un carrito, acompañada por un niño que con el paso de los años sería un joven, tenía tras de sí una historia terrible. Los periodistas, ávidos de noticias e historias, empezaron a investigar a esta señora. Y esta es su historia. Doña Purificación de Luna, conocida como la Dama de las Basuras, había nacido en Cartagena en 1915. Su familia pertenecía a lo que se llamaba Alta Sociedad Cartagenera. Su padre, Luis de Luna Ferré, estudió Derecho y acabó en 1913. Pasó por varias provincias como abogado, fiscal, y en 1935 ya estaba en Cartagena, unido a las cofradías de Semana Santa y a la minería. Se había casado con Pura Sáez en La Unión en septiembre de 1911. La hija, Purita, había sido elegida Miss Cartagena en 1935 con 25 años. Se sabe que se fue a vivir a Madrid y que era soltera. Y no se sabe qué pasó en ese periodo, pero sí que a los 47 años tuvo a su hijo Antonio, que nació el 2 de abril de 1962. Cosa que en aquellos tiempos estaba muy mal visto por todo el mundo. Y el padre la abandonó a su suerte y ella quedó en la indigencia. Se fue a vivir a Murcia, al barrio del Carmen, y como pudo, crió a su hijo. Yo pienso que al principio sí cogía cartones y objetos de la basura para venderlos y sacar unas pesetas. Desde el año 1962, que nació su hijo, al 1989, que la denunciaron por acumulación de basura, habían pasado 27 años, por lo que pienso que al principio y durante muchos años vendía los cartones
Luego, quizá en los últimos años, pudo desarrollar el síndrome de Diógenes, teniendo en cuenta que cuando la denunciaron tenía 76 años. Fue entonces cuando se descubrió que tenía una cuenta en un banco con 150 millones de pesetas, de las antiguas, y había heredado de su padre varias propiedades que llevaba siempre las escrituras consigo en una bolsa hasta que falleció. A su muerte, su hijo tenía 36 años y se recuperó totalmente y cambió de vida, siendo también cofrade y teniendo actividades benéficas. Y esta es la historia de Doña Purificación, la dama de las basuras, que falleció a los 84 años.